Cuando llegué a casa, mi mamá ya había cocinado la cena. Cuando llegué a México, aún no había terminado la escuela. Cuando mi mamá conoció a mi papá, aún no había terminado la universidad. Hello and welcome back to Spanish from Scratch. I'm Eduardo, and if you have been watching my videos, thank you very much for your support. I really appreciate it and it motivates me to keep doing these videos. And if you're new to the channel, I hope you can learn one thing or two about my videos and I can help you make your Spanish better. Now, this will be the continuation of the previous video about Pretérito Pluscuamperfecto. In the previous lesson, we learned how to make phrases like a los 5 ya había aprendido inglés o a los 20 aún no había aprendido a conducir. In those sentences, we were using ages or certain moments of a day as the reference time and then actions that happened before or hadn't happened by those times. In today's lesson, we are going to be using two actions in the past, okay? And we are going to learn to make phrases like when I got home, he had left. Or we're gonna make phrases like when the bus arrived, everybody had turned off the computers. So we're going to be using one action in the past and another action in the past in this case. And we're gonna be practicing with a lot of movies to make examples, so I hope you really like animated movies. But without any further ado, let's go into the whiteboard. Very well, so let's begin with some examples first so you can see what the phrases will be about. For example, we say, cuando llegué a casa, mi mamá ya había terminado la cena. One more time. Cuando llegué a casa, mi mamá ya había terminado la cena. So, we have two actions. Action 1 and action 2. So it's cuando llegué a casa, when I got home, mi mamá ya había terminado la cena. My mom had already finished the dinner. So my mom doing the dinner will be the action 1 because it happened before I arrived home. So we say that the action 2 is the one that will be in the simple past tense. It will be cuando llegué a casa. One more time. Cuando llegué a casa, when I got home. The action number 1 is the one that we will use with the pretérito pluscuamperfecto. Mi mamá ya había terminado la cena. My mom had already finished dinner. So let's repeat. Cuando llegué a casa, mi mamá ya había terminado la cena. Vamos con el número 2. Cuando la película comenzó, ya se habían terminado las palomitas. Entonces tenemos la acción 1, ya se habían terminado las palomitas. When the movie started, we had already run out of popcorn. So first, the popcorn ran out and then the movie began. So the movie began will be the action 2 and is the action that goes in simple past. So, cuando la película comenzó, when the movie started, ya se habían terminado las palomitas. The popcorn had already run out. So we have the two sentences. Now, let's go with some examples. For this example, we will always use this time that we have in the blue part. Cuando el jefe llegó a la oficina. One more time. Cuando el jefe llegó a la oficina. When the boss got to the office. So let's take a look at this situation and let's see what all these people were doing by the time their boss arrived to the office. In this particular day, the boss arrived some hours late. And this is what he found out. And let's repeat. Cuando el jefe llegó a la oficina, Luis no había llegado a la oficina aún. So one more time. Cuando el jefe llegó a la oficina, Luis aún no había llegado a la oficina. So, when the boss got to the office, Luis hadn't gotten to the office yet. Luis hadn't arrived at the office yet. Número 2. Cuando el jefe llegó a la oficina, la secretaria ya había hecho el café. One more time. Cuando el jefe llegó a la oficina, la secretaria ya había hecho el café.
So when the boss got to the office, the secretary had already prepared the coffee. Ahora decimos, cuando el jefe llegó a la oficina, Rodrigo ya había terminado la presentación. One more time. Cuando el jefe llegó a la oficina, Rodrigo ya había terminado la presentación. So when the boss got to the office, Rodrigo had already finished the presentation. Ahora decimos, cuando el jefe llegó a la oficina, Luisa ya había llamado al cliente. One more time. Cuando el jefe llegó a la oficina, Luisa ya había llamado al cliente. So when the boss got to the office, Luisa had already called the client. Vamos en el siguiente, con yo. And I say, when the boss got to the office, I hadn't had lunch yet. Y digo, cuando el jefe llegó a la oficina, yo aún no había almorzado. One more time. Cuando el jefe llegó a la oficina, yo aún no había almorzado. There it is. Now let's see if you can do the next ones. We say, when the boss got to the office, Marta had already watched 2 movies. I want a job like Marta's. So let's see. I'll give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. You did the irregular conjugation of verb, right? So we say, cuando el jefe llegó a la oficina, Marta ya había visto 2 películas. One more time. Cuando el jefe llegó a la oficina, Marta ya había visto 2 películas. Let's go with the next one. We say, when the boss got to the office, Joel had already gone to the cafeteria 3 times. So I'll give you your 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. You got it, right? Cuando el jefe llegó a la oficina, Joel ya había ido a la cafetería 3 veces. One more time. Cuando el jefe llegó a la oficina, Joel ya había ido a la cafetería 3 veces. Now let's take a look at Fernando and we'd see. When the boss got to the office, Fernando hadn't started to work yet. So I give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. And we say, cuando el jefe llegó a la oficina, Fernando aún no había empezado a trabajar. Otra vez, cuando el jefe llegó a la oficina, Fernando aún no había empezado a trabajar. Fernando. Now we say, when the boss got to the office, Rebecca had already gone back home. So, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. And we say, cuando el jefe llegó a la oficina, Rebecca ya había regresado a casa. One more time. Cuando el jefe llegó a la oficina, Rebecca ya había regresado a casa. Y por último, we say, when the boss got to the office, Moisés had already turned off the computer. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. And we say, cuando el jefe llegó a la oficina, Moisés ya había apagado la computadora. One more time. Cuando el jefe llegó a la oficina, Moisés ya había apagado la computadora. Very well, guys. Now let's go with the next activity. Okay, guys, so now let's practice with some movies. Now, for this activity, I recommend that you watch Finding Nemo, Shrek 1, Shrek 2, Harry Potter and the Philosopher's Stone, Spider-Man 1, Spider-Man 2, and probably Avengers. Okay, I know it's a long list of movies, but if you watch them, this activity will be easier for you. So we're going to be talking about movies, and we're going to talk about exact moments of the movie to know if something happened before or after that time. We will have the time of reference in the top, and we have Cuando Marlene conoció a los tiburones. So Marlene is this orange fish, right?
And the moment of the movie is when Marlene met the sharks. Cuando Marlene met a los tiburones, the sharks. And we have the clue, conocer a Dory, to meet Dory. So, I ask you, cuando Marlene conoció a los tiburones, ¿ya había conocido a Dory? When Marlene met the sharks, had he already met Dory? So the answer is yes. So we say, cuando Marlene conoció a los tiburones, él había conocido a Dory. One more time, cuando Marlene conoció a los tiburones, él había conocido a Dory. If you want to make more emphasis, we can add the word ya. And we say, cuando Marlene conoció a los tiburones, él ya había conocido a Dory. Now I ask you, cuando Marlene conoció a los tiburones, when Marlene met the sharks, and the action is ver a las medusas, to see the jellyfish. So, had he seen the jellyfish by the time he met the sharks? We say, él no había visto a las medusas cuando conoció a los tiburones. So, when Marlene met the sharks, he hadn't seen the jellyfish yet. Now, to make more emphasis, we add the word aún, and we say, cuando Marlene conoció a los tiburones, él aún no había visto a las medusas. One more time, cuando Marlene conoció a los tiburones, él aún no había visto a las medusas. Now tell me, when Marlene met the sharks, had he gotten to Sydney yet? So, 5, 4, 3, 2, 1 y no. Él no había llegado a Sydney. He hadn't gotten to Sydney. Or we can put more emphasis and say, él aún no había llegado a Sydney. He hadn't gotten to Sydney yet. Now tell me, when Marlene met the sharks, cuando Marlene conoció a los tiburones, had Nemo already gotten lost? 5, 4, 3, 2, 1 y decimos, Nemo se había perdido. Nemo had gotten lost. Or with more emphasis, Nemo ya se había perdido. Nemo had already gotten lost. One more time. Nemo ya se había perdido. Now let's go with Shrek. And I'll tell you. The time expression is cuando Shrek rescató a Fiona. When Shrek rescued Fiona. And the action will be conocer a burro. So burro is donkey. That is a Spanish name. Burro. So we say, when Shrek rescued Fiona, had he met Donkey yet? Y claro que sí, él había conocido a Burro. He had met Donkey. Or with more emphasis, él ya había conocido a Burro. He had already met Donkey. Now, cuando Shrek rescató a Fiona, when Shrek rescued Fiona, and hablar con Farquaad, had he already spoken with Farquaad? Y decimos, sí, él había hablado con Farquaad. He had spoken with Farquaad. Or with more emphasis, él ya había hablado con Farquaad. So let's say, cuando Shrek rescató a Fiona, él ya había hablado con Farquaad. When Shrek rescued Fiona, he had already spoken with Farquaad. Ahora, cuando Shrek rescató a Fiona y casarse, when Shrek rescued Fiona, had they gotten married? No, ellos no se habían casado. They hadn't gotten married. Or with more emphasis, ellos aún no se habían casado. Otra vez, ellos aún no se habían casado. Ahora, when Shrek rescued Fiona, had he met Puss in Boots? 5, 4, 3, 2, 1. Él no había conocido al gato con botas. One more time. Él no había conocido al gato con botas.
or with more emphasis, él aún no había conocido al gato con botas. And let's do one more time. And we say, cuando Harry Potter encontró la piedra filosofal. When Harry Potter found the Philosopher's Stone. Y conocer a Hagrid. Had he met Hagrid yet? And él había conocido a Hagrid. He had met Hagrid. Or with a little more emphasis, él ya había conocido a Hagrid. Well guys, so you can see that this is a little more challenging than the previous video because instead of an age, we are using two actions. And one of these actions needs to be in the simple past tense. For example, when we say cuando llegué, cuando me di cuenta, cuando el jefe nos llamó, etc. So we need to practice the simple past tense in order to use this one efficiently. But don't worry, I have a video about that. I will put it in the final screen of this video so you can practice. And also, if you have doubts, you can always replay this one so you get more and more practice with the examples I showed you. Now, if you found this video useful, guys, I would really appreciate that you subscribe to the channel and you share my video with someone that you might think it find it useful or someone who is struggling with learning Spanish. Now, if you have any questions regarding the video, please make sure to put it in the comment section down below and I will see you in the next one. Bye bye.